Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro podcast de Friends of Religions, donde tres amigos nos reunimos para hablar de temas de religión, compartiendo amenamente pues, las cosas que nos hacen únicos, ¿no? en nuestra vida. Me gustaría, antes que nada, presentar a mis dos estimados amigos, o mejor dicho, dejar que se presenten. En primer lugar, Eloy, ¿por qué no les cuentas a los que nos están viendo o escuchando quién eres? Hola, gracias, Tarik. Pues bueno, yo soy Eloy, tengo 35 años, soy ingeniero y vivo en Valencia. Y bueno, pues me encanta pues participar en esta iniciativa, ¿no? Porque la verdad que me gustan las religiones y todo lo que nos pueden aportar, ¿no? Entonces, también pues poner puntos en común, ¿no? Entre diferentes religiones. Muy bien. Y también tengo conmigo a Omar. Omar, ¿por qué no te presentas también? Buenas a todos. Soy compañero de Roy de Tariq y soy musulmán Ahmadi. Y a mí a nivel personal me encantan, ¿no? O sea, es las distintas religiones, las culturas y el tema de la espiritualidad en general. Y yo creo que además este podcast se toca temas así bastante enriquecedores. Entonces, yo creo que a cada persona, a los oyentes sobre todo, le puede aportar un montón. Muy bien. Y además, eres estudiante de medicina, ¿no? Por lo que... Sí, ya estoy en mi último mes de medicina, me queda poco Muy y bien. intento acabo, ya voy acabando. Perfecto, pues nada, yo soy Tariq, editor de la revista de Review of Religions, también soy musulmán Ahmadi. Y bueno, hemos decidido que como se acerca por un lado el mes de Ramadán y por otro lado la Semana Santa, ahora en abril, pues qué mejor momento que hablar sobre el tema del ayuno, de la cuaresma y demás. Pero antes de entrar directamente en materia, simplemente mencionar para todos los que nos estén escuchando que, bueno, las opiniones que aquí presentamos son nuestras opiniones, no pretendemos ofender a nadie y, por supuesto, cualquier comentario que nos dejéis, pues lo responderemos con mucho gusto. Bien, del 10 al 17 de abril, ¿verdad? Es cuando comienza es el periodo de la Semana Santa. Pero es que además el 2 o 3 de abril es cuando empieza el mes de Ramadán. Con lo cual, este año, porque cada año estas fechas van cambiando, se da la casualidad de que tanto musulmanes como cristianos van a pasar por unas semanas, un mes, unos días de ayuno y vamos a hablar precisamente sobre ese tema. Es posible que la gente piense que el ayuno puede ser una cosa exclusivamente de los musulmanes o una cosa exclusivamente de los cristianos, pero en realidad el ayuno es algo que se practica en muchas religiones, ¿no? De hecho, los judíos también tienen un ayuno llamado Tanit, que antiguamente se practicaba muy comúnmente, sobre todo para pedirle a Dios, ¿no? Que en épocas de peligro o de mucha preocupación que Dios les ayudara. Así que, bueno, los cristianos, como sabéis, practican la cuaresma y aquí sí que me gustaría dejar a Eloy que nos explique un poco en qué consiste la cuaresma. Muy bien, gracias, Tarik. Bueno, creo que no lo he dicho, pero yo soy cristiano católico, ¿no? Entonces, un poco lo que voy a decir, pues es basado en nuestra tradición, ¿vale? Pero también es similar a los demás cristianos. Bueno, pues la cuaresma es un periodo de 40 días reservado a la preparación de la celebración de la Pascua, que es la festividad más importante para los cristianos en general. Y el significado de cuaresma viene del latín cuadragésima y significa 40 días, ¿vale? 40 días en recuerdo de los 40 años, ¿no? Que pasó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés hasta que llegaron a la tierra prometida y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, ¿no? Su periodo de predicación, que duró 3 años. Entonces, la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo al atardecer, ¿vale? Esto para los cristianos católicos. Este año, 2022, pues la cuaresma es desde el 2 de marzo hasta el jueves 14 de abril.
Y a partir del jueves, al atardecer, da comienzo un periodo de 3 días llamado Triduo Pascual, donde se suceden las celebraciones principales de los cristianos, ¿vale? Ese sería el Jueves Santo, que es donde celebramos la última cena de Jesús con sus discípulos, donde pues Jesús celebra la primera Eucaristía, ¿vale? Que es donde nos deja su sangre y su cuerpo consagrando el pan y el vino. Y además también lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Y entonces dijo que el que quiera ser el primero, ¿no? Que sea el último y se ponga a servir a los demás, ¿no? Entonces, por este acto de servicio, al Jueves Santo también se le conoce como el Día del Amor Fraterno. Y bueno, pues después tenemos el Viernes Santo, donde acontece la pasión, ¿no? El sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y este día no celebramos la Eucaristía, ¿vale? Pero sí que recordamos que Jesucristo entregó su vida, ¿no? para perdonar nuestros pecados, ¿no? Porque antes de su muerte, pues dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y bueno, pues el Sábado Santo es un día de oración y de espera, donde no realizamos ninguna celebración. Y el Domingo de Resurrección, que también empieza con la vigilia pascual el sábado por la noche, ¿vale? El Domingo de Resurrección es donde celebramos la resurrección de Jesús. Y esta es la celebración más importante para nosotros los cristianos, donde pues Cristo, pues según nuestra creencia, pues venció a la muerte, ¿no? Y como prueba de su divinidad, ¿no? De que era el Hijo de Dios. Entonces, él mismo pues anunció en el Evangelio, dice pues que el Hijo del Hombre pues resucitará al tercer día, y entonces nosotros celebramos en este domingo la resurrección de Jesús, y es nuestra día principal en el calendario cristiano. Entonces, bueno, aclarar que la Semana Santa como tal, como bien has dicho, Tarik, pues es un periodo de una semana, y que este año va del 10 de abril al 17 de abril, y empezaría con el domingo de Pascua, que es el domingo anterior al domingo, perdona, empezaría con el domingo de Ramos, ¿vale? Que este es la celebración cuando Jesús entró a Jerusalén, y, y entonces es justo una semana antes del domingo de Pascua o el domingo de Resurrección. Y durante esta Semana Santa, pues se celebran en la mayoría de municipios cristianos católicos de España, pues una serie de procesiones, de actos que recuerdan pues todo lo que le aconteció a Jesús en esta semana tan importante para nosotros. Ujú. Muy bien. Y en el caso del Islam, Umar, ¿cómo dirías tú, o qué dirías tú que es el Ramadán? Ramadán. A ver, o sea, muchas veces yo creo que, ¿no? Mis compañeros se confunden cuando les hablo del Ramadán, y lo primero que yo, o sea, diría que es un mes más, es un mes del calendario lunar islámico, y de hecho es el 9º mes del calendario lunar. Entonces, durante este mes, o sea, los musulmanes consideramos que fue revelado al profeta Muhammad, o sea, obtuvo su primera revelación, ¿vale? Y él lo hizo en un momento en que, ¿no? O sea, él tenía un sufrimiento interno, ¿no? Por cómo estaba la sociedad, y hizo un retiro como espiritual, y ahí tuvo la primera revelación, ¿no? Entonces, es como que consideramos que el Islam fue revelado, ¿no? En un momento de retiro espiritual. Y entonces también se relaciona el Ramadán, el mes que es como ¿no? de concentración espiritual, con el ayuno, ¿no? El ayuno nosotros lo consideramos como un ayuno de 30 días, ¿no? Aproximadamente, según el calendario lunar, que empieza este año en 2 de abril, y es un mes en el que te abstienes, pero de muchas cosas, como iremos hablando a lo largo del podcast. ¿A qué te refieres cuando dices un ayuno de 30 días? Lo digo porque hay gente que puede pensar que ayunas desde el día 1 hasta el día 30, Claro. ¿no? Cierto. A ver, el ayuno en el Islam no es un ayuno completo de 24 horas, y tampoco es un ayuno como se dice hoy en día intermitente, ¿no? Sino es ayuno que dura, se empieza antes justo de la salida del sol y dura durante las horas solares, ¿vale? Entonces, cuando se pone el sol, tú puedes volver a comer
y volver un poco a tu rutina normal, ¿vale? Entonces es un ayuno pues limitado a unas horas durante el periodo del día. Mm. Y otra cosa que se me olvidaba era que el mes del el Ramadán lo que quiere decir es, a ver, la traducción que yo tengo en mi mente es como quemar o arder, ¿vale? Es como que tú intentas arder tus pasiones internas, tus impulsos, ¿no? Intentas quemar tus pecados para mejorarte a nivel, ¿no? A nivel personal. Es como un mes de lucha espiritual, ¿no? Yo lo entendería así. Mm. Muy bien, muy interesante. Sí, además es curioso porque, bueno, como Umar también sabrá, normalmente bueno, es tradición, es costumbre de que la gente el día de antes o la noche de antes del Ramadán salga a ver si la luna nueva ha salido ya, porque normalmente el mes lunar se inicia o los días lunares con la luna, ¿no? Entonces, cuando ya ven que la luna es nueva o está en esa fase, es cuando se determina que al día siguiente ya empieza el primer día del mes de Ramadán, que es el noveno mes lunar, y por lo tanto tienen que empezar a ayunar el día siguiente. Y también, bueno, igualmente cuando termina el mes de Ramadán, la gente suele salir a ver si ya ha vuelto a salir la luna nueva del mes siguiente, del primer mes, décimo mes, del primer día del décimo mes, que marcaría además la fiesta del Eid, ¿no? Que es una de las dos fiestas islámicas que hay al año. Y la gente sale, o sea, ese día, el día del Eid, celebra digamos, el haber podido pasar este mes tan especial para nosotros, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos, pero vamos a seguir hablando del tema del Tarik, ayuno. Sí, Omar. añado dos cosas más aquí, que algo que yo me di cuenta hace poco ¿no? del Ramadán es que es como sigue el calendario lunar, se va cambiando, ¿no? A lo largo del año. Y entonces, bueno, cada año tiene como un momento distinto, ¿no? Entonces, si te fijas, si nos fijamos como en la historia entera, ¿no? de la humanidad, seguramente el Ramadán habrá caído en todos los meses, ¿no? O sea, las distintas culturas o los distintos países en algún momento lo habrán practicado en distintos momentos del año, ¿no? Entonces, es como que al final, aunque el recuerdo a Dios, ¿no? Lo tenemos en el día a día y es una relación personal con Dios, pero seguramente ¿no? que habrán grupos de seres humanos que hayan recordado a Dios durante el mes de Ramadán de forma conjunta en todas las épocas del año, ¿no? Entonces, es otro significado que yo le veo, que como se va moviendo, ¿no? Es como que te obliga a conectar con Dios en distintos, ¿no? distintos momentos del año. Ujú. Sí, sí. No es que me acuerdo cuando era pequeño, era en invierno también, y ahora está volviendo otra vez hacia el invierno. O sea que hemos pasado nosotros un ciclo ya desde que éramos pequeños hasta ahora. O sea que, muy bien. Eloy, ¿cómo explicarías tú cómo se vive, ¿no? Este periodo de ayuno, de reflexión, como estabas comentando, este periodo de Cuaresma y de Semana Santa? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se vive? Bueno, pues el periodo de Cuaresma es un tiempo de preparación y de conversión, ¿no? Para celebrar esta venida o esta resurrección de Jesús, ¿no? Entonces es un tiempo de crecimiento espiritual adecuado pues para la conversión del corazón, ¿no? Es un tiempo para reconciliarnos con Dios, ¿no? Y buscar pues su agrado, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos por mejorar nuestra relación con Dios, ¿no? y con los demás. Entonces, sobre cómo vivir la Cuaresma, pues hay varios aspectos que podemos pues recomendar, ¿no? Sería pues aumentar el tiempo de oración, ¿no? Pues para intensificar nuestra comunicación con Dios, especialmente, bueno, este año pues rezar por la paz en Ucrania y también por el resto de conflictos del mundo. Y bueno, pues también, aparte de intensificar la oración, pues bueno, pues buscar el perdón de Dios, ¿no? A nuestros pecados, pues en el caso de los cristianos, pues es mediante el sacramento de la confesión, para estar más limpios, ¿no? Pues delante de Dios, ¿no? Y tener una oportunidad, pues para empezar de nuevo, ¿no? Y de convertirnos, ¿no? Y limpiar, pues nuestro corazón, ¿no? Y nuestro espíritu para la resurrección o la venida de Jesús, ¿no? También, pues, practicar obras de misericordia, ¿eh? También, pues eso, la caridad,
y perdonar también a aquellas personas, ¿no?, que nos hayan herido o que estemos enfadadas con ellas. También es un tiempo para superar divisiones, ser conciliadores, ¿no? Y aparte de los 3 puntos anteriores, ¿no?, pues aumentar la oración, pues buscar el perdón de Dios y practicar la caridad, ¿no?, y la misericordia, pues tendremos también para fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Y una forma de fortalecer nuestro espíritu, pues es mediante privaciones voluntarias como el ayuno, ¿no? Ya este es el tema que nos ocupa, ¿no? Entonces, también en la Iglesia Católica, en el compendio del Catecismo, 432, pues se propone, ¿vale?, un ayuno, ¿vale?, donde se realice una sola comida al día, y aunque también se puede comer algo menos de lo acostumbrado por la mañana o por la noche, ¿vale? Y esto pues se recomienda a todas las personas cristianas, pues salvo en casos de enfermedad. Y también para todos los mayores de edad hasta la edad de 59 años, ¿vale? Es donde Y después, por otra parte, como una prueba pues, de fortalecer nuestra voluntad, pues la Iglesia también nos propone pues, la abstinencia de carne, ¿vale? Que esto consiste en no comer carne los viernes dentro de la Cuaresma y para las personas a partir de los 14 años. Muy interesante, la verdad. Omar, ¿cómo dirías tú que se vive el mes de Ramadán? Y también un poco, pues eso, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Desde la perspectiva islámica, ¿tú qué dirías? A ver, o sea, yo, o sea, el ayuno, o sea, el Ramadán yo lo entiendo, ¿no?, como algo a nivel personal, como algo físico, espiritual y también como algo social, ¿vale? Entonces, está como el ayuno físico, ¿no?, que en el Islam es que te abstienes de comer, ¿no?, y de impulsos más físicos como la sexualidad, ¿no?, durante las horas del sol. Y entonces, yo, por ejemplo, durante el mes de Ramadán, o sea, suelo levantarme con mi familia, ¿no? Preparamos el desayuno en conjunto. Es decir, no es no comer, sino es un ayuno, lo que decía, ¿no?, delimitado unas horas. Entonces, se prepara un desayuno equilibrado, ¿vale? Y se hace antes de que salga el sol. Se ayuna durante el día, ¿no?, tanto de comida como de bebida. Y ya cuando se pone el sol, te reúnes en familia, preparas, pues eso, una cena, ¿no?, y vuelves a comer ahí. Eso sería como el ayuno físico, ¿no? Después está como que la parte mental, ¿no? De que tienes que abstenerte de todos los defectos que tú consideras que puedes tener, ¿no? De todos los vicios que tú crees que pueden haber, e intentar superarlas, ¿vale? Y también tienes que intentar como que aumentar el tiempo que tú dedicas, ¿no?, a recordar a Dios, ya sea leyendo una escritura sagrada o rezando más tiempo, ¿no? O intentando, pues eso, hablar de temas más espirituales con tu familia, ¿no? Y después está como lo social, que al final el Ramadán lo que intenta es beneficiar también, ¿no?, tanto a nivel personal como a los demás. Entonces, ¿no? O sea, empiezas con tu círculo familiar, que haces el ayuno en familia, pero también muchas veces nosotros solemos como que acabar el ayuno, ¿no?, reuniéndonos entre los jóvenes o haciendo como, ¿no?, una invitación a los vecinos para que vengan a hacer ahora el ayuno con nosotros. Y o sea, yo entendería como, ¿no?, el ayuno eso, físico, espiritual y social. Interesante. Claro, es curioso ver cómo hay tanta similitud, ¿no?, al final entre una parte y otra. Quiero decir, pero al final realmente el objetivo parece ser el mismo, ¿no? Y yo más o menos lo que extraigo de lo que habéis dicho es eso, que es un periodo de reflexión, es un periodo de análisis, es un periodo de reforma, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso eh, estos esfuerzos que se hacen durante este mes se hacen con el propósito de que sirvan de formación o de entrenamiento para continuar poniendo en práctica todo aquello que hemos adquirido durante este mes a lo largo del año. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es como los profesionales que hacen cursos de actualización, ¿no?, de medicina o de arquitectura o lo que sea, tienen un periodo donde se dedican exclusivamente digamos, a aprender nuevas técnicas o conocer las últimas actualizaciones en sus campos respectivos, ¿no? Y esto del ayuno es lo mismo, es volver a todo aquello que a lo mejor has estado dejando, te está costando más,
volver a reforzar todas esas cosas que tenemos que hacer como creyentes que somos, ¿no? Y además uno de los aspectos también sociales que me gustaría añadir, tanto entiendo en el cristianismo como en el islam, es digamos, el ayudar a los pobres, ¿no? A los más desfavorecidos. Es decir, eso es un aspecto también que el ayuno o simplemente el vivir en comunidad este periodo ayuda a que tú tengas más empatía, ¿no? Hacia estas personas y que además de forma práctica les ayudes a ellos también y ellos pueden beneficiarse de esto. Pero la verdad es que ha sido muy interesante escucharos hablar de este tema desde dos contextos diferentes, pero con opiniones muy parecidas. Tarek, aquí, si me permites, que es que acabo de acordarme que es que estaba hablando hoy justo con un profesor de mi carrera, ¿no? Y hablando pues del misticismo, ¿no? De los sufís, de Santa Teresa y tal, me dijo que bueno, que a él le gustaría, o sea, ya es bastante mayor, que me dice, oye, que ¿no? El nivel mental o el nivel de conexión con Dios que alcanzan, ¿no? Estas figuras, que a él le encantaría llegar a ese punto, ¿no? Entonces yo creo que el ayuno, por ejemplo, si nos fijamos un poco en la historia, ¿no? Las grandes figuras religiosas, desde los profetas, pasando por Gandhi, ¿no? En algún momento, cuando estaban en algún momento de sufrimiento personal, solían ayunar, ¿vale? Y realmente durante esos ayunos es donde conseguían más claridad mental, ¿no? Conectaban mejor con Dios. Entonces, es como que, ¿no? Aumentas tu conexión con Dios, es como que lo divino se hace más fácil, ¿no? De comprender. Mm. Y también es como un ejercicio, ¿no? Intentas controlar tus emociones, es decir, no es abstención física solo, sino que cuando te entra hambre, ¿no? Y te puedes enfadar rápidamente. Entonces, Claro. como un ejercicio, es un reto. Sí, sí, no, por supuesto. Sí, no, y además, bueno, una cosa también característica del Islam es que es costumbre entre los musulmanes que durante el mes de ayuno se intente acabar por lo menos una vez de leer el Corán de principio a fin. Eh, Porque curiosamente el Corán, aparte de que fue revelado a lo largo de la vida del profeta del Islam, pero también se reveló por completo en ese periodo de 30 días. Eh, lo cual es algo que además se lee en árabe. Quiero decir, seas español o seas de cualquier otra nacionalidad, la idea es intentar leerla en árabe junto con la traducción, obviamente, pero intentar leerla en el idioma original, ¿no? Lo cual también es algo bastante interesante. Creo que Eloy, tú también comentabas, ¿no? Que una parte de la cuaresma también es leer, ¿no? Parte de las escrituras Exacto. vuestras. Ujú. No, la Sí, verdad es por que supuesto. es un tema muy fascinante. Y se podría comentar seguro muchísimas cosas más sobre el ayuno, pero por hablar de un tema, de otro tema, Umar, ¿por qué no nos cuentas un poco tú desde tu perspectiva también como médico, ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre los beneficios físicos de ayunar en general? Em, a ver, voy a contar tanto mi experiencia personal, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que seguramente el oyente haya escuchado, ¿no? Algo de los beneficios físicos del ayuno intermitente, ¿no? Que lo practican desde el fundador de Twitter hasta Elon Musk, ¿no? Entonces, em, a ver, por un lado es lo que he comentado, ¿no? Está como que diría el beneficio cognitivo, ¿no? Es como que tú te abstienes y aumentas tu capacidad, ¿no? De voluntad, yo diría yo, porque es como que un hábito bastante duro, ¿no? Bastante difícil y lo intentas ganar y durante 30 días, ¿no? Por ahí hay como los estudios esos famosos de cuánto tarda uno en conseguir un hábito, pues a lo mejor 21 días, ¿no? Pone. Entonces, durante tus 30 días estás ahí cultivando un hábito, ¿no? Entonces, es como que aumentas tu capacidad, tu voluntad para futuros buenos hábitos, ¿no? Para conseguir virtudes. Y también aprovechas para dejar, ¿no? Los defectos. Y así a nivel físico, es decir, realmente el ayuno no se hace solo, o sea, no se hace exclusivamente dirigido a lo físico, ¿no? Pero que es un buen momento para perder peso también, porque tú como que regulas la dieta, ¿no? Y las personas que tienen muchísimo impulso por comer o que no tienen una dieta correcta, ¿no? No equilibrada, pues hacen dos cosas. Uno, controlan ¿no? sus horas de comida y además, como hay que desayunar y cenar una cosa equilibrada, pues mejoran su dieta, ¿no? En sí. Y después, a ver, a nivel así más como que bioquímico diría yo, regula el metabolismo, ¿vale? Entonces, nosotros normalmente comemos en exceso, ya sea de una cosa u otra, y durante ese mes lo que hacemos es conseguir regular el metabolismo, ¿vale? A niveles del hígado hay unos efectos, ¿no? Como antiinflamatorios
y lo que tú consigues es disminuir como el estado de estrés o inflamatorio del cuerpo. Y esto durante 30 días, pues lo que haces es volver un poco al equilibrio, ¿vale? Entonces, tiene como un efecto antiinflamatorio, o sea, equilibras la dieta y, ¿no? Además pierdes peso. Muy interesante. No, la verdad es que sí, sí que es cierto que cada vez hay más estudios sobre el tema de los ayunos intermitentes, de los beneficios físicos del ayuno, etcétera. Y otro tema también interesante, aunque lo hemos tocado ya por encima, es sobre, claro, porque tú puedes pensar, bueno, va bien, está muy bien que el ayuno te beneficie a ti personalmente, ¿no? En todos estos aspectos que hemos comentado, físicamente, espiritualmente, mentalmente, pero ¿realmente creéis que el ayunar o no solo ayunar, de hecho yo lo extendería a más, ¿no? Porque tanto el periodo de la cuaresma como el periodo del ramadán no se trata solamente de ayunar, sino de hacer toda esta otra serie de actividades, digamos, que te ayunan, ¿no? De la manera que hemos descrito. Entonces, ¿creéis que esto puede tener un impacto significante en la sociedad, ¿no? Si se fuera una práctica más realizada más comúnmente? ¿O qué pensáis que pueden ser las consecuencias, ¿no? Para otras personas dentro de un colectivo más que a nivel individual? Porque sí que hemos tocado un poco sobre Mm. los vecinos, los pobres, pero no sé si queréis añadir también algo más sobre eso. O sea, yo creo que es como que, o sea, lo que dices, ¿no? Tiene una parte de caridad, ¿vale? O sea, yo cuando ayuno, ¿no? Realmente siento hambre. Entonces, como que te permite un poco ponerte en la piel, ¿no? De las personas pobres que nos parecen a veces lejanas y que no conocemos, ¿no? O sea, te pones en su piel. Y entonces, yo creo que te das cuenta, primero, ¿no? De cuánto uno tiene, o sea, tienes de los regalos que te ha dado Dios, y segundo, te permite empatizar, ¿vale? Entonces yo creo que es como que a nivel moral, si, ¿no? Si la sociedad en conjunto lo hiciese, seguramente creceríamos como personas, ¿vale? No, nos daría más, o sea, mejoraríamos las relaciones entre nosotros, ¿no? Y yo creo que también al final, ¿no? O sea, en el Islam, por ejemplo, que no es solo que te pongas en el lugar del pobre, ¿no? Sino que intentes, o sea, si estás rodeado, estás en un sitio donde hay pobres, ¿no? Que intentes invitarles, ¿no? Tienes que hacer como actos concretos, ¿no? De invitarles a cerrar el ayuno contigo, ¿no? O invitarles a una cena, o si tú no, por ejemplo, has podido ayunar un día, ¿no? Como que donar una cantidad de dinero equivalente, ¿no? A una cena para una familia pobre, ¿vale? Entonces son pequeños actos que yo creo que si realmente a nivel de grupo lo hiciésemos, tendrían bastante impacto. Sí, yo estoy también muy de acuerdo con lo que ha dicho Omar y lo que has comentado también, Tarik, que al final el ayuno pues, puede tener un impacto pues, importante en la sociedad como hábito saludable, como también, pues como ha comentado Omar, como ponerte también en el lugar de los más necesitados y sobre todo en estos momentos de guerra y de miseria, ¿no? Que estamos viviendo. Es casi como una forma de oración, ¿no? De pues una privación voluntaria, ¿no? Pues para pues compartir pues ese en parte pues dificultad, ¿no? Que cuesta pues el ayunar y que está pues sufriendo pues a gran escala pues o los pobres que no tienen acceso a una alimentación básica o la gente pues que por ejemplo está atrapadas en ciudades en guerra y bueno pues eso ejercita pues nuestra voluntad y sobre todo también me ha gustado mucho pues el hecho de también pues aprovechar ese tiempo pues para que nos estamos más libres, ¿no? Para poder acercarnos a Dios. Entonces, pienso que sí, que es muy beneficioso. Y yo particularmente, como cristiano católico, pues nuestro ayuno es menos exigente, pero la verdad que admiro vuestro ayuno y ser capaces de, pues durante 30 días, pues absteneros de comer y de beber durante las horas solares. La verdad que para mí pues tiene mucho mérito y lo veo como pues una prueba de voluntad y pues magnífica, ¿no? Abrumadora. Entonces, bueno, pues felicitaros. Me parece una,
un acto de voluntad, vamos. Sí, no, pero yo creo que es lo que dices, ¿no? O sea, tiene que ir siempre acompañado de esa intención, ¿no? Pero al Exacto, final, si haces un ayuno sin pensar en por qué lo estás claro, haciendo, claro, simplemente se convierte en algo físico y ya está, ¿no? Pero como estáis claro, comentando, claro. yo creo que, fíjate, yo creo que vivimos tan sumergidos en este mundo tan materialista Ujú. que también de alguna manera, acabamos perdiendo la perspectiva de las cosas, ¿no? Y hay cosas que normalizamos cuando realmente no deberíamos estar normalizándolas. Y yo creo que eso acaba un poco, pues eso, generando una sociedad muy poco sana. Claro. Y yo creo que el tema de este tipo de actividades también en conjunto, en comunidad, ¿no? Como Ujú, comentaba Umar, hacer el ayuno, abrir el ayuno en familia o ujú, incluso con otras personas, el claro, ayudar a la gente pobre durante el mes de Ramadán, etcétera, te ayuda a salir de esa burbuja, ¿no? En la que a lo mejor estamos metidos. Y aunque parezca a lo mejor algo simple o algo que no tenga más que lo que aparenta, pero realmente estas son las pequeñas cosas que te ayudan a cambiar hábitos, ¿no? Al fin y al día. Y si se generalizara o incluso no generalizarse en el sentido de que todos realizaran el ayuno, que a lo mejor no sería mala idea, pero me refiero a que este tipo de actividades se vieran como algo positivo y la gente lo viera favorable, incluso se animara a adoptar esos hábitos que durante el mes de Ramadán o durante la Cuaresma nosotros solemos adoptar, pues yo creo que son formas de mejorar la sociedad en general. Obviamente creo que es importante decirlo, como creo que habéis comentado algo, Eloy, tú lo has comentado antes también, pero claro, durante el ayuno tanto en el Islam como en el cristianismo, obviamente hay que ver cuál es la situación física de una persona y cuáles son sus condiciones médicas. Es decir, ni un niño debe ayunar, ni una persona que sea muy mayor debe ayunar, una mujer que esté embarazada tampoco es recomendable que ayune. En fin, que obviamente no estamos diciendo que todo el mundo debe ayunar porque sea bueno. Obviamente hay gente que no debe por su situación personal y eso obviamente es algo que se tiene que tener en cuenta. Pero fuera de eso, yo creo que estamos de acuerdo en que es una experiencia muy bonita y ciertamente positiva para la sociedad. ujú. Aquí se yo añado una cosa, que hacia el Corán, el capítulo 2, ¿no? O sea, Dios nos prescribe, ¿no? Ayunar, pero pone al lado que lo hace por beneficio nuestro, ¿no? Entonces, si tú ves, porque estás enfermo o tienes algún tipo de padecimiento que va, ¿no? O sea, tiene un efecto negativo, no tienes que sentirte obligado a, ¿no? a ayunar. O sea, Dios no pone una carga encima que no puedas soportar, No, y sino... además lo prohíbe, lo Mm, prohíbe. O sea, una persona que esté, como tú dices, enferma o lo que sea, tiene prohibido ayunar, mm, efectivamente. exacto. Y a modo de broma un poco, Eloy, si te parece duro el ayuno de 30 días, pobre Moisés, ¿no? O sea, si yo creo que el ayuno 40 días, ¿sabes? O creo recordar que en el Antiguo Testamento Sí, pone que fueron 40 días y 40 noches, si no mal recuerdo. sí, sí. Ah, Y también, Tarik, por ejemplo, para ciertos trabajos o ciertas actividades que son muy intensos, también pues no se debería ayunar, ¿no? Tener alguna claro, excepción. claro, estoy pensando en un mar ahora. Obviamente, Mm, si un médico tiene que operar a alguien, lo veo poco recomendable que esté en ayunas, ¿no? Porque obviamente mm, disminuirá su capacidad de Claro, poder trabajar y poner en riesgo a otras personas. Igual que si alguien, a lo mejor una persona joven que está todavía estudiando y tiene a lo mejor un examen y necesita esa concentración y demás, esos ayunos siempre se pueden recuperar más tarde, en el mm, caso de que sea el Ramadán, ¿no? El mes de Ramadán. mm. O sea que O sea, yo añado o sea, un pequeño matiz aquí, sí, que yo creo que es una cosa que iba a decir al principio. Yo creo que el ayuno es una relación personal entre, ¿no? Tiene efectos sociales y lo que hemos comentado, ¿no? Pero al final, que es tu relación con Dios, ¿no? Es como nadie, o sea, yo si estoy pasando hambre, nadie lo ve, ¿vale? Y eso es lo que hace diferente el ayuno de otros actos, ¿no? Actos virtuosos, que es tu relación personal con Dios, ¿vale? Y es Dios quien te valora. Entonces yo creo que Dios nos ha dado libertad, ¿vale? Para pensar y decidir por nuestra cuenta si soy capaz o no de ayunar. Y pongo el ejemplo, ¿no? Mi padre, por ejemplo, es médico y yo he visto etapas en las que él ha ayunado estando en quirófano, ¿no? Me refiero que él no quiere decir que estuviese cansado y iba a operar y que lo hacía mal, ¿no? Sino dormía pronto, ¿no? Rezaba por la noche, dormía pronto, se levantaba, madrugaba, hacía un desayuno equilibrado
y iba al hospital. Y él me decía que el abstenerse, ¿no?, de comer le permitía estar más concentrado, ¿no?, en su trabajo. Pero a lo mejor había días que encadenaba un par de guardias, ¿no?, de 24 horas, pues ahí sí, o sea, ahí por ejemplo no ayunaba, ¿no? Cuando veía que cansancio le superaba, pues no hacía el ayuno. Claro, no es lo que has dicho tú, o Claro, sea, cada uno en función de la carga que puede llevar. exacto. Debe ser sincero consigo mismo Mm, y ya está, sí. Y efectivamente. yo pues, dejo, o sea, es un pequeño consejo a los estudiantes que estén como yo. A ver, o sea, o sea, es verdad que en los primeros años de carrera, o sea, yo por pereza o cualquier asunto personal, no llegué a ayunar, ¿vale? No hacía el Ramadán completo, ¿no? Pero fue el año de la pandemia, ¿vale? En que a mí me coincidió con exámenes, me coincidió la pandemia y me coincidió con que me sentí, ¿no?, obligado mentalmente a decir, venga, este año voy a ayunar, ¿no? Y para mí fue un año espectacular, ¿vale? Porque ayuné, o sea, con apoyo de mi familia, pero ayuné el mes completo y, ¿sabes? Como que yo me acuerdo que levantaba y para mí era, venga, o sea, ahora que estoy concentrado y tengo energías, estas primeras horas tengo que aprovecharlas muchísimo. Entonces rendía mucho más de lo que solía rendir si tuviese 10 horas, ¿no?, para estudiar. Y me acuerdo que como que gané muchísimos hábitos, fue muy disciplinado, ¿no? Y eso se reflejó muchísimo en mis resultados. Creo que fue el mejor año donde saqué una de las mejores medias, ¿no? Entonces, obviamente, no todo estudiante tiene que sentirse obligado, ¿no? Pero si tú consideras que te puedes retar e intentar probarlo, y yo creo que seguramente, ¿no? Si lo haces por Dios, Dios se acerca a ti y te apoya en eso. Ah, está muy interesante. Y es verdad, o sea, al final si te lo propones, lo bueno que tiene el mes de Ramadán o en general esta experiencia es que te ayuda a cumplir aquellos objetivos que te propongas con más facilidad. Eso sí que es verdad que suele pasar. Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más y si no, pues yo creo que podemos ir cerrando ya el programa, que tenemos algo interesante que contar a nuestros oyentes para el próximo podcast. Pues voy a decirlo entonces. Vamos a invitar a dos personas muy interesantes para que nos acompañen en el podcast que viene. Uno va a ser un imán y otro va a ser un sacerdote cristiano. Entonces van a estar aquí con nosotros, vamos a hablar con ellos, a tener una charla interesante, así que os animo a todos aquellos que puedan que escuchen el podcast que viene con especial atención porque seguro que va a ser una pasada. Y con eso poco más, lo dicho, cualquier comentario que tengan nuestros oyentes o cualquier pregunta, por favor nos las hagan, intentamos contestar a todas. Y bueno, pues muchas gracias a todos por pasar este rato tan agradable con nosotros y especialmente gracias a Eloy y a Omar por su tiempo y esperamos vernos en la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego.